Gracias, Padre, por este día tan hermoso. Es el día del trabajo y nadie trabajamos. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero lo que más pienso en este día es que tú siempre estás al pendiente, siempre estás trabajando. Y tenemos esa idea, Padre, de que en el paraíso nunca trabajábamos y que estábamos ahí nada más. Y sabes, me puse a pensar que realmente el trabajo que tú nos encomendaste era gobernar la tierra. Ese fue nuestro trabajo. Y pues por flojos y descuidados le dimos ese potestad de gobernar al enemigo. Pero es tiempo de recobrarlo, Padre. Es tiempo de recobrarlo, de pensar en nuestros gobernantes, de orar por ellos, de exigir justicia, Padre, porque tú nos has dado esa encomienda de gobernar original. Así que en estos tiempos, con tantas situaciones, dice la palabra, dice tu palabra, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Así que danos sabiduría, o vamos a orar por nuestros gobernantes para que doblen rodilla, para que ellos sepan quién es el que pone y quita reyes. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo que tú tienes para hablarnos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues vamos a ver las instrucciones. ¿Recuerdan las instrucciones que decíamos de Pedro? Primero, Pedro nos sitúa quiénes somos. Somos los elegidos, ¿sí? Pero ¿saben qué? Me encontré, como ya les dije, esta Biblia tan padre para niños. O sea, ¿cómo explico que Él ya nos eligió y viene aquí? Fíjense, de verdad, por algo dicen que como niños tenemos que ser, ¿verdad? Ya les había comentado esto, lo estamos repasando y dice en primera de Pedro 1:1, digo, bueno, porque así inicia, ¿verdad? Dice, Dios eligió a los cristianos para que sean su pueblo y sabemos, Dios sabe todo. Ese es el principio que tenemos que entender. Dios es eterno. Para Él no hay pasado, presente y futuro. Él es presente totalmente, siempre, ¿sí? Dios sabe todo. Si no, no sería Dios. Él sabía quiénes, los que estamos aquí, los que están escuchando, porque por algo estás escuchando esto, Él sabía quiénes iban a creer en Él. Desde un tiempo antes de la fundación del mundo, Él ya había preparado al Redentor, a Jesús, ¿sí? ¿Y cómo es posible si todavía ni siquiera se había creado antes de la fundación del mundo? No se había creado el mundo, no nos habían creado tampoco a nosotros. Estábamos creados en el pensamiento de Dios, que ya estaba Él en el futuro. Entonces, ¿por qué preparó un Salvador si todavía ni siquiera nosotros habíamos habíamos nacido, ni siquiera había la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ve el futuro, porque Dios está viendo desde que inicias hasta que terminas, ¿sí? Porque Él ya vio, como dice aquí, esta Biblia para niños, dice, porque Él ya sabía quiénes iban a creer en Él. Y a los que Él ya sabía que iban a creer en Él, Dios los llama, Dios les da ese llamamiento y prepara ese camino, porque es un camino de Jesús, ¿sí? Que estamos en el camino de Jesús, de la mano de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, a veces nos quedamos sentaditas a la orilla del camino porque ya somos salvas. Y aquí Pedro es algo que me impacta, cómo él
traslada la salvación hasta el fin de nuestros días. Dice, esa salvación que se va a manifestar, ya somos salvos, ¿sí? Desde que fuimos concebidos, Dios nos concibió y ya sabía que íbamos a creer en Él. Y ahora Él nos da un camino para obedecerle. ¿Por qué? Porque si le obedecemos, vamos a tener a caminar en ese camino que Él ya nos prometió. Y es un camino increíble. Vamos a tener tribulación, claro, porque estamos en un mundo caído, pero es muy diferente, como me decía una amiga, es que es cierto, es tan diferente caminar con Dios en el camino donde va a haber prueba, va a haber tribulación y todo, pero la tribulación y la prueba en el camino de Dios es ¿para qué tienes la prueba cuando terminas el año de estudio? Para seguir al siguiente nivel, ¿sí? Si estás en segundo, a tercero, a cuarto, a quinto, etcétera. Entonces, eso es porque las pruebas en el camino del Señor son para graduarnos, ¿sí? A una dimensión mayor. Y las pruebas fuera del camino del Señor que Satanás pone es para qué? Robar, matar y destruir. Y vemos mucha gente que tiene el conocimiento del Señor, pero al salirse del camino, ¿sí? Vemos destrucción en las familias, vemos destrucción en tantas cosas. ¿Nos puede pasar a nosotros? Claro, porque Dios así lo dice, pero para nosotros son pruebas y estamos agarradas de la mano del Señor. Y entonces, ya entendiendo que esto, la salvación es claro, ya la tenemos, pero la estamos ejercitando cada día en el camino del Señor. Y dígame a alguien, si no, cada día Dios nos sorprende con cosas sobrenaturales, con situaciones que decimos, ¿cómo llegué yo aquí y estoy en medio de esto y estoy aprendiendo y estoy viendo la magnificencia del Señor? Sí, son cosas que tenemos que abrir los ojos para verlo. Ayer estábamos en una reunión, ¿verdad? Ahorita está la situación de los candidatos, queremos que veamos, ¿verdad? Queremos ir y ver qué proponen, quiénes son los que nos van a gobernar, ¿verdad? Y ver a uno, ver a otro, etcétera, etcétera. Pero fue algo impactante, porque esta persona jamás mencionó a Dios y él decía, ¿verdad? Yo creo en mí, etcétera, 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 ¿verdad? Pues ya sabemos el speech, ¿verdad? De un candidato, etcétera, etcétera. Pero cayó la presencia de Dios y empezaron a darle palabra. Y él pobre, él, bueno, no pobre, ¿verdad? Pero él estaba y decía, wow, cuando oramos ahí por él, ¿verdad? Y es maravilloso verlo. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero la palabra es poderosa, no vuelve vacía y yo sé que tuvo un impacto en esta persona. ¿Sí me explico? Y decimos, y yo decía, pues a mí ni me interesa tanto estas cosas y todo, pues sí me interesa, porque no podemos dejar el gobierno que Dios nos dio, en principio, en manos de los inicuos, ¿verdad? Entonces, bueno, solamente quiero comentarles eso, como en cada situación, que a veces cómo llegué aquí, para qué estoy aquí, para eso, para el reino, para implantar el reino donde quiera que nosotros estamos, ¿sí? Entonces vamos a ver, después de que ya sabemos que fuimos elegidos, todo, que fuimos llamados, que fuimos empoderados ese es el verdadero empoderamiento, saber nuestro papel y nuestro camino, que estamos en el camino del Señor, ¿verdad? Y a veces doy tengo también una clase con jóvenes
y a veces digo, estarán pensando así de que tengo que irme allá a África a predicar y tengo que ser pastora o pastor o no sé. No, es en tu diario vivir, es en donde Dios te ha puesto, en ese lugar, en ese trabajo, en esa familia, es allí. Y lo ves como el Señor, donde tú plantas el reino, en donde estás. Y va a haber una persona, porque acuérdense que Jesús iba por una persona. ¿Cuántos encuentros personales nos habla la Biblia? Sí, claro, predicaba y en los 5,000, etcétera, etcétera, cuando multiplicó los panes y los peces. Pero la Biblia habla muy personalmente de encuentros personales y eso es lo que tenemos que fijar nuestros ojos en eso, porque cada día Dios nos prepara algo especial, ¿sí? Para manifestar quién es Él. Y aquí vemos, por ejemplo, ya sobre cómo nos debemos comportar, ya lo dijimos, ¿verdad? Empezamos las instrucciones, empezamos a verlas ya para finalizar el capítulo 2, cuáles son las instrucciones, ¿verdad? Son 7. Ya vimos aquí que preparar nuestro entendimiento para la acción. Es tiempo de accionar, ¿verdad? La segunda, que seamos sobrios, no nos dejemos llevar por las emociones, sobrios, que seamos cabales, calmados, ¿sí? Circunspectos, atemperados, objetivos, imparciales, wow, y no ser llevados por nuestras emociones. El 3, ¿verdad? La tercera instrucción que es, fíjense, que nuestra esperanza no está en el que va a tener la silla presidencial o va a ser el gobernante de aquí o el munícipe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está nuestra esperanza? Por eso nos levantamos a orar todos los días en la mañana. Nuestra esperanza, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Porque si nosotros tenemos la gracia de Dios en medio de la corrupción, en medio de toda la situación que estamos viviendo, violencia, etcétera, cuando tú te vistes de la gracia de Dios, que Él te pone esa gracia, esa es nuestra esperanza en medio de todas las situaciones, porque vemos que tal vez el sistema judicial nos falla, el sistema de justicia, el gobernante, la policía, ¿sí? ¿Dónde está tu esperanza? En esa gracia que tienes especial, ¿verdad? Completamente que les traerá en la revelación de Jesucristo, ¿sí? El cuarto, que no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Ay, esta es la más difícil, ¿verdad? Porque pues somos carnita y muchas veces tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque pues queremos esos deseos, ¿verdad? Que tenemos que rendir ante el Señor, deseos que tenemos que rendir ante el Señor. ¿Qué estamos poniendo de prioridad? ¿Al Señor o a los deseos de nuestra carne? Y el quinto dice, sean santos. Ahí pues ya nos dio, ¿verdad? Dice, fíjense, quiere decir santo? Solamente decir, somos apartados, no nos vamos a dejar llevar por la corriente. Sean santos, porque yo soy santos y estamos a su imagen y semejanza. Es el quinto. El sexto, ¿verdad? El sexto es, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación, ¿verdad? Ese es el sexto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ciertas reacciones. Nosotros así somos, reaccionamos así,
pero Dios nos va afinando, Dios nos va transformando. Y sí hay situaciones en que vamos a reaccionar como antes. ¿Por qué? Porque son patrones, hábitos que nosotros teníamos, pero ahora tenemos que ser primero pensar, llevar el pensamiento. ¿Cómo ves tú, Señor, esta situación que está aquí? Normalmente nosotros reaccionaríamos de tal manera, pero a ver, Señor, déjame ponerme el casco de la salvación. Me acuerdo que había como una caricatura, ¿no? Que se ponía un casquito así con unas antenitas o algo así y que agarraba una onda, el marciano favorito, no me acuerdo qué cosa, ¿verdad? Pero, pero me acuerdo de esa imagen y digo, van a salir mis antenitas. A ver, Espíritu Santo, ¿cómo está aquí la cosa? O sea, antes de hablar, muchas veces queremos hablar porque queremos destacarnos, ¿verdad? Y cuántas veces, digo, y hay gente que me lo ha comentado y yo la primera, y como soy maestra, pues, ay, quiero hablar y decir, pero fíjense lo que dice Dios, mejor quédate callada, porque piensan que eres muy sabio, en lugar de estar diciendo cosas que denotan que no eres sabio, ¿verdad? Entonces, cuando no sabes algo, si te quedas callado, dicen, esa es una persona sabia, que está viendo, que está observando, ¿sí? Entonces, primero, sacar las antenitas para ver, sintonizarnos, a ver, Señor, un propósito tienes para que yo esté aquí en este tiempo, en este momento. ¿Cuál es la palabra sabia y sazonada que yo tengo que decir? Y hay veces que Dios nos dice, guarda silencio, porque yo te voy a poner con alguien que vas a compartir, porque alguien se va a acercar contigo, porque notó algo, ¿sí? Y Dios te va a dar una palabra en lo personal para esa persona. ¿Les ha sucedido? Así es. En lugar de decir así en todo, ¿verdad? Dios tiene una palabra especial. Entonces, fíjense, por eso dice, condúzcanse con temor durante el tiempo de peregrinación. ¿Qué quiere decir? Ya lo habíamos dicho, hay diferentes acepciones, así como en el griego, ¿verdad? Cuando tú dices amor, para el español nada más es una palabra. Para el griego, pues es amor ágape, que decimos amor ágape, que es decir amor, amor, pero son diferentes tipos de amor, amor filios, amor eros, ¿sí? Todos esos diferentes. En la cuestión del temor es igual, hay diferentes tipos de temor. El temor al ver una agresión, si ves una víbora, ¿verdad? Pues te da un temor y de hecho te produce una reacción de cortisol, de adrenalina en tu sistema, ¿verdad? Pero hay otro tipo de temor que es el que habla aquí, es un temor reverente, ¿sí? Porque primero va el amor a Dios y luego sobre eso tú sabes que Dios es un Dios de justicia y que al que ama disciplina por tu bien, por tu bien. Es diferente ese temor, porque sabes, yo veo, por ejemplo, ahora mucho pues en los lugares donde estoy, etcétera, a veces van papás con niños, ¿verdad? Pórtate bien porque si no, quién sabe qué. Y el niño sigue haciendo lo mismo, brincando, saltando y todo, porque no hay disciplina. Y el papá o la mamá que le dijo eso, amenaza, ¿verdad? Nunca la cumplió. Entonces, obviamente el niño ya sabe, si no, no vamos a ir de vacaciones a quién sabe dónde. Ay, por favor, ya la tienes todo pagado, ya te vas a ir, aunque el niño brinque y te jale el pelo y tumbe todo y X, ¿sí? Porque eso es lo que estamos acostumbrados. Somos humanos, todos fallamos, ¿sí? Yo la primera, ¿cuántas veces les dije a mis hijos, te voy a hacer esto y que no sé qué y nunca lo cumplí, ¿no? Entonces, padres, hay que cumplir
lo que decimos, porque ¿saben qué? Dios cumple lo que dice. Y nosotros tenemos que modelar al Dios Padre, porque ellos van a tener que conocerlo a través de nosotros. Y si nosotros no modelamos lo que es el Padre, por eso dice aquí, condúzcanse con temor, pero es ese temor reverente, no es ese temor del niño que se asusta porque el padre le va a dar un golpe o algo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho que con la mirada nomás nos hacían así los papás y te ibas escurridito, ¿verdad? Entonces, ese es el temor reverente. No le vas a pegar, no le vas a hacer nada, pero sabes muy bien que es una autoridad. Es el temor a la autoridad. Pero aquí, obviamente, con Dios es porque está revestida del amor. Al que Dios ama, disciplina por nuestro bien. Sí, entonces, ese es lo que quiere decir aquí en es 1 Pedro 1:17, estamos repasando las 6 cosas, y la séptima, ¿con qué cierra estas instrucciones? Finalizando el capítulo 1, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿sí? Entonces, aquí habla, el amarse unos a otros es el amor filios. Aquí habla del amor filios. Cómo amamos unos a otros con el amor filios, pero luego lo remata de ámense de corazón puro, ¿sí? Aquí lo dice de corazón puro. La palabra original es con amor ágape. Y el amor ágape es con el que Dios nos ama a nosotros. Que Jesús, que dio a su Hijo y Jesús dio su vida por nosotros. Es el estándar del nivel del amor que Dios nos dice. Todas estas instrucciones las podemos cumplir cuando hay ese amor ágape. Lo podemos tener nosotros muy difícilmente, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aquí dice en la palabra, Dios ha derramado ese amor en nosotros. Cada mañana, Padre, inúndame de tu amor ágape, porque sin él, pues no tenemos esperanza. La esperanza está en él, ¿verdad? Y me encanta este versículo porque Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y sabes que cuando tengas, a veces hay relaciones que no son muy eh, pues, ¿cómo le vamos a decir? Satisfactorias, y terminan en rompimientos y terminan en situaciones como estamos viendo ahorita, ¿verdad? En las familias, de rompimientos tremendos, de destrucción de las familias entre esposo y esposa, entre hermanos, entre padres e hijos. Sí, necesitamos ese amor ágape, porque Dios, fíjense, dice, Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Podemos ver a las personas a través del amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es ese espíritu que mora en nosotros? Esto es, así se manifiesta el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es así como Dios dice, la séptima y que engloba todo, instrucción, ámense unos a otros, amor filial, ¿sí? De puro corazón, de corazón puro, amor ágape,
que Dios ya derramó por el Espíritu Santo en nosotros. Así que tenemos muchas veces que pararnos y decir, a ver, Señor, tengo que conectarme con el Espíritu Santo, con ese amor que tú has derramado en mí, porque yo me quiero pelear, porque yo me quiero darle en la cabeza, yo quiero imponer mi voluntad, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo quiere que nosotros manifestemos eso? ¿Verdad? Y bueno, pues vamos a ir avanzando. ¿Cómo podemos amarnos unos a otros de corazón puro? Pues puedes irte a Primera de Corintios 13, que todos conocemos, ¿verdad? Y lo leemos y hasta lo recitamos, pero pocos lo podemos realmente, lo ejercitamos, ¿verdad? Entonces, ya vimos que la salvación no es un momento, la salvación no es una oración, ya soy salvo, ¿sí? Es la salvación entraña crecimiento. Óiganlo bien, ¿sí? No es un momentito, sí. Tal vez tú te acuerdes cuando el Espíritu Santo, ese momento hermoso, maravilloso en que te topas con Jesús, como esa experiencia personal y lloras y sientes un ardor y una pasión. Sí, pero la salvación, fíjense cómo dice Pedro, que se manifiesta hasta el último de los tiempos en que la segunda venida o cuando nosotros vayamos al Señor. Entonces, ¿cómo crecemos con respecto a esa salvación? Que es un verbo activo, ¿sí? Vamos a empezar a ver en Pedro el segundo capítulo de Pedro. Primera de Pedro 2, por fin terminamos el primer capítulo, ¿verdad? Fíjense, ¿cómo? Dice, por tanto, o sea, por tanto, ¿qué quiere decir? Respecto a lo que acabo de decir, que Dios ya nos inundó de su amor ágape por el Espíritu Santo y entonces como consecuencia, porque a veces nos sentimos mal, ¿verdad? De que, ay, otra vez ya dije esto, hice lo otro. Bueno, como consecuencia de eso, entonces el primer paso es ese. Por tanto, desechando toda qué malicia, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, esta persona es maliciosa? Pero muchas veces hasta lo decimos en un tono de que, ah, es muy avesado, ¿sí? O sea, ser malicioso, a veces la gente lo usa como algo positivo, ¿no? ¿No se han fijado? ¿Verdad? Es que es muy avesado y él y sabe cómo meterse y sabe cómo sacar provecho y sabe cómo aprovechar las situaciones. Déjate de la malicia, no la necesitas, porque la gracia de Dios es lo que necesitas. Él es el que te va a abrir el camino, el que te va a sentar en esa silla, el que te va a dar ese gobierno. ¿Sí me explico? Deja toda malicia. Anoche nos decían de unas, de todo lo que es el aparato de votación. Y yo estaba francamente asqueada de lo que decía yo, ¿cómo se les ocurrió esa cuestión, ¿verdad? De por aquí, de por acá, de cómo se les ocurrió tanta malicia en la mente de las personas, ¿sí? No lo necesitas. Tienes la gracia del Todopoderoso que pone y quita reyes, ¿sí? Bueno, desechando toda malicia y todo engaño, pues claro, la malicia que propicia, eso es un engaño, ¿sí? Hipocresías, hipocresías. ¿Qué es la hipocresía? Cuando te pones la máscara,
¿sí? Eso es un término griego que decía en el teatro, ¿verdad? Para ellos era hipocresía, era cuando ellos representaban personajes, ¿verdad? Se ponían unas plataformas, o sea, mucho más altos de lo que eran para empezar, ¿verdad? Así como los tacones, que yo me quiero ver más alta porque según yo me veo más delgada. Bueno, espero que lo corten eso de... Pero bueno, pero fíjense, o sea, es una hipocresía. Ellos se ponían máscaras y entonces hacían el teatro griego, ¿verdad? Y envidias y toda difamación. Cuidado con la difamación. Muchas veces nosotros nos queremos tan santos, tan que nosotros somos tan espirituales. Me preguntaba la otra vez una persona, porque fui a ver a Dante Gebel, es un comediante, pero es un comediante que es pastor y todo eso, ¿verdad? Y bueno, la verdad yo andaba muy tensa, tuve un día pesado y bueno, me reí y me reí y me reí y me reí, ¿verdad? Y pues mucha gente dice, ay no, pero es que Dante Gebel y que esto, que el otro, ¿verdad? Y yo digo, y yo veía, estaba en un lugar así y había muchos jóvenes, habían invitado, ahí estaban unos jóvenes, ¿verdad? Que yo decía, estos jóvenes, o sea, ni van a ningún culto, ninguna iglesia, ni nada, pero estaban todos así, tienen que pagar una cantidad de dinero, porque lo primero que me chocó, dije, ¿por qué cobran dinero por ir a ver a un pastor? Pero ibas a ver una función de comedia, ¿sí? Y entonces, sin embargo, puntualizó varios puntos, ¿verdad? La familia, o sea, la verdad, me acuerdo muy bien de los puntos. Y estaban estos jovencitos atacados de la risa y así, y gozando y esto y lo otro. Y porque están acostumbrados, ¿verdad? A ir a los eventos de la gente, pues de ahí, de los artistas y todo eso. Pues fue la manera en que fueron allí y al último hizo un llamamiento, Dante Gebel, ¿verdad? Y los muchachitos estaban allí y se quedaron pasmados. Y ya varios de ellos, me dice la amiga que me invitó a ella a ese lugar, varios de ellos, oye, ¿y cómo? ¿Y dónde vas tú? Quiero ir contigo allí, a esa iglesia o donde hablan de eso. ¿Sí me explico? Entonces, cuidado, nos sentimos a veces tan espirituales que tienen que ser las cosas como nosotros decimos, ¿sí? Y muchas veces estamos difamando a personas que tienen una unción. Eso es definitivo. Cuidado con nuestra lengua, porque podemos estorbar. Muchas veces estorbamos, sí. Y muchas veces yo me acordaba del rey David, que pues Saúl, el rey Saúl, ¿verdad? Ya Dios le había dado la unción a David, iba a ser rey y iba a ser ya el rey de Israel. Sin embargo, Saúl lo perseguía, el rey actual. Y en la ocasión que David tuvo la oportunidad de matarlos, a la cueva de Adulam, sí, es una escena ahí donde Dios nos muestra el corazón de David. Dijo, cuidado con que yo toque al ungido del Señor, sí. Y yo me acuerdo muchas veces de eso cuando a veces quiero proferir un juicio sobre un ungido del Señor, porque reconozco la unción y tenemos que reconocerlo. Y no somos nadie para juzgar el, el cristianómetro. Me dicen mis hijos, ¿verdad? Ay, mamá, no empieces a sacar el cristianómetro. A ver, vamos a medir, a ver, el cristianómetro, ¿verdad? Pues sí, porque el cristianómetro es según nuestros parámetros. Aquí lo importante es el Señor. Hay que discernir, eso sí, tenemos que discernir, pero Dios usa todo para atraernos a Él, ¿sí?
con lazos de amor. Y a veces, pues hasta con eso, en fin. Entonces dice, toda envidias y toda difamación. Fíjense, el 2, 1 Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan, fíjense, crezcan para salvación. Aquí rompe todos los esquemas de nuestra idea de salvación. Yo ya soy salva porque hice la oración de fe, porque en quién sabe cuándo, cuando tenía 5 años y que no sé qué. ¿Qué está diciendo aquí? Crezcan, crezcan para salvación, ¿sí? La salvación es dinámica, la salvación es seguir creciendo. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Ya soy salva y entonces puedo tener las mismas actitudes de siempre y ser como antes era. Sí, no, Dios te dio un temperamento, pero Él está trabajando sobre que ese temperamento sea usado para Él. Sí. Y aquí dice la leche. Bueno, vamos, fíjense lo que dice acerca de esto. Vamos a ver las referencias cruzadas sobre el rol de la palabra de Dios en nuestro nacimiento y crecimiento espiritual. Por eso no podemos descuidar la, la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿sí? ¿Qué quiere decir te persuadiste? Te convenció, sabiendo de quién has aprendido y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjense, ¿qué dice en Timoteo? ¿Conoces desde la niñez? ¿Has sabido las sagradas escrituras? ¿Cuándo tenemos que educar a nuestros hijos? Desde la niñez. A los niños en las escuelas desde la niñez. Es nuestra responsabilidad. Tenemos un programa de valores que estamos metiendo en las iglesias y que después les voy a llamar a todos. Son 5 minutos. Estamos yendo con los directores y los directores de las escuelas están tan desesperados por la mala conducta, por todo lo que se está moviendo en las escuelas. Y aquí tenemos a Delis. Dios le ha dado una gracia y un favor que llega. ¿Le puedo dar una clase de valores a los niños? Sí, pásale, sí, pásale. Así le dicen a Delis, nos abre las puertas, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque los directores están viendo cómo se está deteriorando la educación, todo lo que son los valores en las escuelas. Y nos abren las escuelas. Director, deme 5 minutos en la primera clase en la mañana. Ustedes saben que el cerebro, o sea, es capaz de hacer decisiones, pero se va desgastando, por decir así, mi capacidad de decisión a medida que pasa el día, ¿sí? Por eso es en la mañana temprano cuando dice el Señor que debemos de ir con Él. Sí, en la madrugada, porque es ahí donde nuestro cerebro tiene la mayor capacidad para tomar las decisiones importantes. Entonces, fíjense, con este programa es metiendo esos valores, 5 minutos nada más, ¿verdad? Para meter esta cuestión. ¿A quién? A los niños, porque dice, tú, y obviamente en ese programa de valores, obviamente son puros principios bíblicos. Claro que no decimos Mateo 5:4, ¿verdad? Pero son puros principios y valores bíblicos, son principios bíblicos. Entonces, fíjense, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿sí? ¿Qué le dice? Tú lo viste en tu niñez, persiste, perdura, le dice a Timoteo, ¿verdad? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio.
las cuales, ¿qué es lo que te va a hacer sabio? Esto te va a hacer sabio, ¿sí? Persiste en lo que te enseñaron, esto te va a hacer sabio, dice, a ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto ya lo vimos, o sea, ¿dónde está anclada nuestra salvación? En la palabra de Dios, en ese caminar ese crecimiento en la salvación. Toda la escritura, todo esto es inspirado por Dios y útil para instruir en justicia, ¿sí? Recuerdo que Nelly me preguntaba, pero ¿cómo vamos a hacer justicia si la justicia ahorita estamos viendo, bueno, el sistema judicial, etcétera, etcétera? Aquí nos enseña cómo hacer justicia, ¿sí? Dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo les vamos a hablar a los gobernantes? ¿Cómo vamos a orar? Fuimos al Congreso y les regalamos Biblias. Pues a lo mejor alguno hay muchas gracias y todo, con los nombres, pues sí, algún día la van a abrir, porque van a decir, no puedo con esto, ¿dónde voy a encontrar? Y tal vez se lo encuentren allí, tal vez arrumbada, y la van a abrir. Allí, aquí es donde podemos saber a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres prepararte para buena obra? Aquí viene, ¿sí? Mateo 4:4. Estamos hablando. Fíjense, dice, él respondió y dijo, ¿quién está hablando? Jesús. Y Jesús estaba en la tentación, estaba en el desierto. Jesús estaba siendo tentado 40 días sin comer y viene el diablo, ¿verdad? Y le dice, pues no eres el Hijo de Dios. Pues que se conviertan estas piedras en pan. Tú lo puedes hacer. ¿Lo podía hacer Jesús? Claro, claro. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todavía estábamos platicando sobre las dietas. Bueno, ya saben, las mujeres siempre estamos platicando sobre las dietas y todo. Y he procurado, no lo he logrado, pero yo digo, cada vez que me dé hambre, no me da hambre, antojo, me voy a ir y voy a decir, Señor, a ver, voy a comer palabras, espero que no me ponga las hojas, ¿verdad? Con la tentación, pero fíjense, esto es lo que está diciendo aquí el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Hebreos 5, del 11 al 14, estamos hablando de ese camino, ¿sí? Y ese camino, cómo está anclada nuestra salvación, ese crecimiento en la salvación aquí. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y luego me fui a la versión, es una versión muy sencilla, porque me gustó mucho como dice. Fíjense, acerca de esto tenemos mucho que decir, o sea, tenemos que decirles, siempre les tenemos que estar diciendo, qué nos tiene que estar diciendo siempre? Dice, difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, ¿sí? O sea, es difícil de explicarles a ustedes porque no escuchan. A ver, Señor, ¿qué quieres que escuchemos? Fíjense, dice, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, en el Evangelio, o sea, con el tiempo que llevan de ser salvos, sí, pero ahí están parados, porque dice, de la buena noticia, ya deberían ser maestros, deberían ser maestros. Por eso siempre les digo, tienes que compartirlo con alguien, con la persona que trabaja a tu lado, con alguna compañera que Dios ponga en tu corazón, en la escuela, en el trabajo. Dice, ya deberían ser maestros. ¿Hace cuánto que fueron ya, que han
recibido la buena noticia de la salvación. Dice, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillitas acerca de Dios. Parecen bebés, parecen niños pequeños, dice, ¿sí? Que no pueden comer alimentos sólidos. ¿Y por qué? Porque estamos muy contentos con que nomás nos den la papillita, ¿sí? Me acordé de ese, ay, rey de Francia, ¿verdad? Que vimos y que, pues, como ya ves que se casaban entre ellos por la cuestión del poder y no, las tierras y todo eso, pues obviamente se iba degenerando, ¿verdad? La línea. Y entonces ese pobre rey, pues, no podía masticar, eh, no podía masticar, ¿verdad? Entonces tenía que tener una persona que masticaba la comida por él, ¿sí? Y luego se la daban para que él la pudiera tragar, imagínense. Perdón, ya sé que aquí ya casi están así como que con unas expresiones, pero es que así es, nosotros tenemos que ir. ¿Para qué quieres que esté todo masticado y todo? Tú con Dios. Es como me decía mi hija a veces, ahí vamos, oye, con la secretaria del asistente de la quién sabe qué, de la que, oye, dile a tu jefe, por favor, que tú ora por mí porque Dios está más cerca de ti. No, Dios ya te abrió los cielos. Estaba escuchando a un pastor que decía, es que vamos a abrir los cielos. A ver, a ver, a ver. Jesús ya te abrió los cielos, ya te los abrió. No necesitas andar haciendo nada. Están abiertos los cielos, ¿sí? Y Él quiere verte o quiere que su hijo, ¿verdad? Que tu hijo, ¿qué es lo más hermoso? Que venga tu hijo y te pida algo. Ya sabes que se lo vas a dar. Ya sabes lo que él necesita y lo que él quiere. Pero qué hermoso que venga y que te diga, papi, mami, es que me quiero esto, ¿me puedes dar esto? Y esa satisfacción, imagínense la cara de Dios cuando Él nos da algo y Él ve nuestra cara, gracias Dios, porque sé que viene de ti, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice esto. A fin, dice, parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solamente toman lechita. Son como niños recién nacidos que aún, y fíjense, esto es lo que está diciendo. ¿Cuál es la característica del niño recién nacido? Pues él nada más come y duerme, ¿verdad? Y fíjense, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso tenemos que crecer. Sí, claro, tenemos que ir con la lechita y qué bueno. Y Dios es tan bueno que cuando yo veo, por ejemplo, gente que acaba de conocer al Señor como su Salvador, Dios es tan bueno con ellos, como que veo que les da así lechita con mielecita tan rica. Sí, pero crécele, ¿sí? Hay que crecer. ¿Por qué? Para que distingas lo bueno de lo malo. Y hay mucha gente que se quedó, ya soy salva, y con la lechita y no distinguen lo bueno de lo malo. Y es importante este crecimiento por eso. En cambio, los que saben, sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Y tu mismo cuerpo, así como te dice, pues ya quiero algo más sólido, ¿verdad? Y el bebé te pide y se queda con hambre y ya le empiezas a dar otras cosas. Así también nosotros, ya quiero algo más sólido, quiero algo más. ¿No te han dicho la gente? Sí, pero quiero algo más, necesito algo más. Ese es el crecimiento del que habla la palabra de Dios. Sí, entonces, fíjense, precisamente cómo ya vimos varios pasajes, se relaciona primera de Pedro 2:3
precisamente con eso. ¿Por qué? Dice, si es que han probado la bondad del Señor. Fíjense, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Aquí está hablando de la leche pura. Y luego nos dice, si es que han probado la bondad del Señor, ¿sí? Y viniendo a Él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. ¿Para qué es el crecimiento y cómo nos compara Dios con ese crecimiento? Ese crecimiento, sí, es individual, pero ¿por qué? Porque somos piedras vivas que vamos a formar parte de un edificio que es el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, para eso es como cuando, por ejemplo, están haciendo adobes. Pues si un adobe no está bien cocido y sacan del horno antes y no lo compactan bien o no sé el proceso que hagan con eso, se va a desmoronar. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense la finalidad. Ahora, vamos a ver de qué está hablando. ¿Cuál es la piedra? Aquí es muy importante entender este concepto porque mucha gente dice, Pedro, pues es la piedra y entonces es la piedra del fundamento de la iglesia, ¿sí? Y Pedro es se le da una atribución a Pedro, ¿verdad? Pero vamos a esclarecerla aquí con la palabra de Dios, ¿verdad? En primer lugar, fíjense, ¿sobre quién trata el versículo 4? Y viniendo a él, ¿a quién? A Cristo, como a una piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesús, desechada por los hombres, sabemos que su pueblo lo rechazó, pero escogida y preciosa delante de Dios. Entonces, en el 4 está hablando de la piedra que es Jesús. Acuérdense que Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro a Petro, ¿verdad? Piedra. Entonces, pero aquí en el 4 está hablando de la piedra viva que es Jesús. En el 5, ¿de quién está hablando? También ustedes no es una sola persona, ¿sí? Vamos a situarnos aquí con las cuestiones de las piedras para no andar aventando pedradas, como dicen, ¿no? Pues qué pedradas me aventaste, ¿verdad? Entonces, no, aquí no aventamos pedradas, aquí estamos leyendo la palabra de Dios. Dice, viniendo a él como a piedra viva, Jesús, ¿sí? Ahora, 5, también ustedes, todos nosotros, entonces, como piedras vivas, está hablando ahora de nosotros como piedras vivas, ¿sí? Todos nosotros como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Sí? ¿Qué significa todo eso? Es lo que vamos a ver. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí viene sacrificio. Y cuando nosotros hablamos sacrificio, algo que nos tiene que doler, ¿sí? La palabra original es ofrenda, ofrendas. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando alguien cumple años o cuando tu hermana cumple años o cuando quieres expresarle algo hermoso a alguien? Un regalo, una ofrenda, ¿sí? Es una ofrenda, somos ofrendas para el Señor, porque hemos tergiversado el sentido. Fíjense, sí, sabemos que en el Antiguo Testamento hacían sacrificios para que supieran, eso es un sacrificio para que supieran que iba a venir el sacrificio de Jesús, ¿sí? Pero Jesús, desde antes de la fundación del mundo, antes que tú y yo y el universo existieran, él ya sabía, dice, ¿qué dice?
sacrificios no te han, ¿qué? Satisfecho. ¿Por qué? Porque estamos haciendo los sacrificios. Dice, este pueblo de labios me honra. Y dicen oraciones y esto y lo otro. ¿Pero qué? Su corazón está lejos de mí. Imagínense cómo se siente Dios. Ay, sí, tenemos muchos rituales y hacemos muchos sacrificios y que nos duela. ¿No quieres que tu hijo ande haciendo sacrificios? No, por ti, que se acerque a ti para que puedas abrazarlo, para que puedas demostrarle el amor que le tienes. Ese es Dios, ese es Dios. Por eso dice, ofrendas espirituales no te cuestan, no te duelen. Es un que nace del amor que le tienes a Dios. Por eso dice aceptables a Dios, ¿verdad? Entonces dice, fíjense, que sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras. Entonces, en el versículo 5 habla de nosotros como piedras vivas, ¿verdad? Que van a ser ofrecidas. Fíjense, en el Salmo 118, 22 al 24 dice así, la piedra que está hablando en Salmos, mucho antes de que viniera Jesús, profecía, porque son las profecías, porque Dios ya vio lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Fíjense, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué estamos edificando? La iglesia. ¿Quién es la cabeza, la piedra del ángulo? Jesús. Aquí lo dice, Salmo 118, 22 al 24. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. ¿En qué nos estamos alegrando? En la venida de Jesús, que es la piedra del ángulo, la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Aquí lo dice el Salmo 118. Esto todavía ni siquiera sucedía, era mucho antes, era una profecía que Dios estaba diciendo, ¿quién es la piedra del ángulo? ¿Quién es la piedra que sostiene el edificio que somos nosotras, las piedras vivas? Isaías 28, 16, 700 años antes que viniera Jesús. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. 28:16. Isaías 28:16. Por eso Dios dice 700 años antes, yo seré para Jerusalén. ¿Quién era Jerusalén? Es tu familia, es tu cercano, es tu gente, ¿sí? Una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. ¿Quién es la piedra principal? Jesús. ¿Quién es el que sirve de base del edificio? Cristo Jesús. ¿Cuál es el edificio? Nosotros somos las piedras vivas que dice aquí Pedro, que somos las piedras vivas con las que Dios edifica su edificio, que es la iglesia, ¿sí? La iglesia por la cual Él viene. ¿Quiénes somos la iglesia? Los que hemos reconocido a Jesús como Hijo de Dios,
que es nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, el que se apoye en mí, o sea, ya tenemos quién es la piedra principal, ¿sí? El que se apoye en esta piedra, no en ninguna otra, el que se apoye en esta piedra, ¿sí? En mí podrá vivir tranquilo, porque usaré como guías la justicia y la verdad. El que se apoye en este edificio que estoy construyendo en la piedra angular, que es Cristo Jesús, yo como piedra, igual que Pedro, Juan y todos los apóstoles y todos los profetas y todos los que vamos allí, formando como piedras vivas el edificio, ¿sí? En rectitud. En Hechos 4, del 8 al 12, fíjense lo que dice, Hechos 4, del 8 al 12. Me encantan estas versiones. Escojo a veces, primero leo obviamente en la versión de los 4, Reina Valera, ¿verdad? Y después leo en otras versiones y la verdad son excelentes. Digo, y la Reina Valera, más que todo, porque pues, en esa aprendí, ¿verdad? Entonces, esa es la que me tiene el lenguaje que conozco más que todo. Pero fíjense lo que dice esto. Hechos 4, del 8 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, fíjense lo que les dice, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? ¿Sí? Acuérdense que llegó Pedro, ¿verdad? Iban al templo y habían sanado a Pedro y Juan, habían sanado a un enfermo. Y entonces todos empezaron a decir, a ver, ¿quién lo sanó? Porque obviamente que el enfermo empezó a brincar y a saltar. ¿Quién? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién te sanó? ¿Verdad? Decían los sacerdotes, ¿sí? Los religiosos. Dice, por causa, si nos están, y obviamente los llevaron al concilio. A ver, comparezcan a ver qué está pasando. ¿Quiénes son ustedes? ¿En qué nombre están haciendo esto? ¿Sí? Dice, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sepan todos ustedes, y ahí les va, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. ¿Sí? Y luego en el siguiente, en el 11, dice, este Jesús es la piedra desechada. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Quién es la piedra angular? Pedro mismo está diciendo, es Jesús, es la cabeza, es la piedra que ustedes desecharon, la cual está profetizada 700 años antes, la cual está profetizada mucho antes. Siempre se ha nombrado en Jesús. Acuérdense, es una regla en la Biblia. Cuando la Biblia menciona una cosa como Jesús como la piedra angular, la roca donde estamos cimentados, aunque los autores, acuérdense que se escribió durante 2000 años, el Antiguo Testamento, nunca se conocieron, no había internet, no había nada. ¿Sí me explico? Sin embargo, cuando hace mención en la Biblia, la primera mención que se hace
de algo, esa línea, esa mención sigue a través de toda la Biblia, la secuencia. Por eso sabemos que fue inspirada por Dios, porque no hay manera que en lo natural pueda ocurrir eso. Entonces, desde 700 años antes, desde siempre, Jesús es la piedra escogida, la piedra desechada, la piedra angular, la roca sobre la cual nosotros nos fundamos. ¿Qué pasa cuando vas a Israel? El domo de la roca, ¿sí? Y por eso, y bueno, ahí obviamente está una cúpula y está otras cosas y todo, pero es la roca y es una roca literal. Y por eso hay tanto conflicto y pelea sobre esa piedra, ¿sí? Porque es el símbolo que Dios escogió desde siempre para la roca que construye, ¿sí? Que es la piedra angular. Ahora tú y yo, todos somos Petros, todos somos las piedras vivas que conforman ese edificio que estamos construyendo. Por eso, cuando vamos a una iglesia, cuando vamos a algún lugar, ¿sí? Cuando estamos en el cuerpo de Cristo, porque una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia. Pero en la iglesia estamos llamados a construir, ¿sí? ¿Y cómo construimos? En base al amor. Porque hay cosas, situaciones allí, y obviamente que entran, ¿sí? Fíjense, y por eso dice del 8 al 12, dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, escuchen, no hay otro nombre, repítanlo por favor, Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Apréndanselo bien. Es la piedra sobre la cual edifica Dios su iglesia, ¿sí? La iglesia universal, la iglesia que somos todos los creyentes en todo el mundo. Eso es, ¿sí? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Invocas el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Pedro era Pedro, ¿sí? ¿Qué dijo? Sépanse ustedes, y estaba citando el Antiguo Testamento, ¿sí? Sépanse ustedes que este hombre sano que está aquí, en el nombre de Jesús, ha sido sano, ¿sí? En el nombre de Jesús. Que ustedes, la piedra desechada, ellos sabían, conocían el Antiguo Testamento. Y vamos terminando. Fíjense, en Lucas 2:34 dice, es cuando van al templo, dice, no menciona la palabra piedra, Petro, pero fíjense cómo se relaciona. Cuando era bebé, cuando era Jesús bebé, ¿verdad? La tradición o de las reglas judías era ir a presentarlo al templo. Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando se presentan los bebés, ¿verdad? En el templo. Dice, Simeón los bendijo y le dijo a María, María llevaba a Jesús en brazos, ¿verdad? Era un bebecito porque tenían que ir al templo a presentarlo y sobre todo porque era el primogénito, ¿verdad? Y dice, Dios envió a este niño, fíjense, Simeón, para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados.
Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Imagínense, María, dice que María guardaba muchas cosas en su corazón, ¿se acuerdan? Desde que Jesús fueron los magos de Oriente, que se inclinaban los magos de Oriente y decían, este es el Mesías, y ella guardaba muchas cosas. Imagínense, ella guardó esto en su corazón, porque muchos, dice la palabra de Dios, sí, esta es la piedra, y es la piedra angular, y nosotros somos las piedras vivas, ¿sí? Nada más que muchos van a tropezar, y terminamos con esto. Fíjense, en Efesios 2, del 19 al 22, dice, por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora adquirimos todos los derechos, ¿sí? Ahora son de la familia de Dios. Es Efesios 2, 19 al 22. Dice, el cual ahora todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. ¿Quién es la piedra principal de la iglesia? Jesucristo. Dice, en este edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de ¿qué? Aquí están los profetas y los apóstoles, ¿sí? Sobre esta enseñanza, en aquel entonces, obviamente, pues no tenían todavía el Nuevo Testamento, ¿verdad? En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por la unidad de ustedes con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Esos somos, ¿sí? Y me imagino así como Jesús, la piedra viva, y en el momento que nosotros piedras, somos piedras inertes, somos piedras desechadas, en el momento en que entramos en contacto con esa piedra viva que es Jesús, Él enciende el espíritu y nos convertimos en piedras vivas, porque las únicas que van a formar ese edificio que es su iglesia son las piedras vivas que han sido conectadas a la piedra viva, la piedra angular, la que forma la base sobre la cual nosotros como piedras vivas nos vamos juntando, nos vamos adhiriendo, y es Él el que nos da nos hace vivir, nos transfiere esa vitalidad. ¿Sí me explico? Porque una piedra inerte, muerta, es la que está ahí al camino, pero esas que éramos nosotros antes, ahora al formar parte somos piedras vivas. A veces no me siento tan viva, pero soy piedra viva. Y mi fuerza, la sabiduría, todo proviene de Él. Si yo me salgo de allí, voy a ser como piedra inerte, una piedra allí. Pero ¿quieres ser piedra viva? Necesitamos estar unidas todas a esa piedra angular, que es la cabeza y el fundamento. Y en el único nombre dado a los hombres debajo del cielo, en el cual hay salvación. Esa es nuestra conexión. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta
mañana por esta palabra, Señor. Porque tu salvación es mucho más de lo que ni siquiera podemos entender y comprender. Porque éramos piedras tiradas, inertes, Señor, pero ahora formamos parte de tu familia, parte de esa piedra angular que nos da esa salvación, que nos da esa vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque somos piedras vivas. Cada mañana que nos levantemos, que podamos entender que estamos conectadas en un edificio hermoso y que tú nos has dado ese derramamiento de ese amor para nosotros manifestarlo al mundo, que eso es lo que más necesita el mundo ahorita. Cada alma, cada persona, Señor. Muchas veces ni siquiera sabemos de lo que decimos, cómo va a afectar, cómo va a llegar esa palabra tuya que tú has puesto en nuestra boca a una persona que ni conocemos y que por esa palabra, Señor, su vida cambia y viene a tus pies. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Una